Bien, hermanos, vamos entonces de inmediato a abrir nuestras Biblias en la carta que escribió el apóstol San Pablo a los romanos, capítulo número 6. Hoy es culto de enseñanza, culto de estudio bíblico. Precioso es nuestro Dios. Capítulo 6 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Leeremos algunos versículos, solamente leeremos dos, el verso 1 y el verso 2. Verso 1 y verso 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, ante ti estamos en esta hora, Señor, dándote gracias por todos los méritos, por todas las bendiciones, por todos los regalos que nos has dado inmerecidamente. Gracias por traernos a este lugar esta noche y poderte celebrar el culto, Dios mío, de manera presencial y con esta libertad que hemos estado disfrutando. Gracias por la iglesia que está presente, por los que están a través de las redes sociales, por los amigos que también están acá, Señor amado. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos para esta parte, como lo es la enseñanza de tu palabra. Tú eres, Dios mío, el maestro. Tú eres el que enseña. Tu Espíritu Santo es el que inspira, es el que da la sabiduría, la inteligencia. En esta hora yo solo soy un instrumento, un vaso, un canal, pero la palabra es tuya, Señor. El mensaje es tuyo, Señor. En esta noche, Dios mío, habla mi vida, habla a la iglesia que se encuentra presente, habla a los amigos que están acá, habla a los que están a través de las redes sociales, en el nombre de Jesucristo. Neutraliza todo lo que no es tuyo. Todo lo que no venga de ti, échalo fuera en este momento, en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. A Dios damos la gloria. Pueden sentarse. Bendito sea Jesucristo, a quien damos la gloria. Y bien, esta noche, como ya dije, es un culto de enseñanza. Y quiero aprovechar esta ocasión que Dios me ha dado para predicar sobre un tema que le puse como título: la gracia y el temor a Dios. La gracia y el temor. Pero quien más tuvo que esforzarse en aclarar y en enseñar todo lo que era el tema de la gracia fue el apóstol Pablo, por cuanto él se enfrentó a muchos pseudos cristianos. Digo pseudo cristianos porque eran cristianos no convertidos de todo corazón, que llegaron a las iglesias, pretendieron ser evangélicos, pretendieron ser seguidores de Jesucristo, pero traían consigo muchas costumbres, muchos conceptos, muchos pensamientos errados acerca de lo que debería ser el evangelio, lo que debería ser el cristianismo. Querían mezclar cristianismo con el legalismo, con el judaísmo. Y en ese sentido Pablo tuvo que esforzarse mucho y escribir prácticamente muchos capítulos sobre lo que era el tema de la gracia. Y aquí en este capítulo, en el 6, él dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acá el apóstol está enseñando sobre lo que es la importancia y el alcance de la gracia. Todo el capítulo 5, el capítulo 6 y casi toda la carta de Romanos se dedica a ese tema. Y él está aclarando que la gracia es una cosa, pero que ella no implica que nosotros, los que la hemos alcanzado, los que la hemos recibido, tengamos que abusar de ella, tengamos que exagerar en el tema de la gracia, siendo que la gracia no es otra cosa que el favor de Dios. La gracia es el regalo de Dios a la humanidad, inmerecidamente. Es el regalo que Dios nos da
de ser perdonados, de ser justificados. La Biblia nos enseña, y el mismo apóstol Pablo en sus cartas dice que el pecado entró al mundo entero y en consecuencia todos los hombres pasamos a estar bajo condenación, pasamos a estar bajo juicio por causa del pecado, repito. Pero que la gracia de Dios viene a ser ese pago, ese precio que Jesús pagó, valga la redundancia, por toda la deuda pasada, presente y futura, adquirida por el hombre por causa del pecado. Voy a repetirlo. La gracia consiste en que Jesucristo pagó la deuda, la pasada, la presente y la futura. Gloria a Dios por la gracia. En ese sentido podemos decir que ahora podemos acceder a Dios, podemos acceder a su presencia, a sus promesas y por supuesto a lo más grande, a lo más hermoso, como es a la salvación por causa del sacrificio que Jesucristo hiciera en la cruz del Calvario. Antes no era así. Antes de la gracia o antes de Jesús, el hombre no podía justificarse ante Dios, sino a través del sacrificio de un animal. Tenía que ofrecer por cada pecado cometido un animal sacrificado. Si no sacrificaba el animal, no había remisión. La misma Biblia lo dice en uno de sus pasajes. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y en ese sentido, bueno, los hombres antes de Cristo, y en especial los judíos, cada vez que querían tener comunión con Dios o acercarse a Dios con libertad, primero tenían que ofrecer un animal. Y ese animal les redimía, hacía la función de pagar por la persona que cometió la infracción, pagar por él lo que debía pagar él. Alabado sea el Señor. Mas cuando Cristo pagó el precio por nosotros, lo hizo por toda la humanidad, como ya lo dije, para redimir pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Porque la voluntad de Dios es que nadie peque. Ese es el propósito y el deseo que Dios tiene de cada ser humano. Que todos podamos vivir en santidad plena, perfecta. Pero también Dios sabe bien que eso no es posible. En Primera de Juan, vamos a ir un momento a Primera de Juan, capítulo número 2. Vamos a buscar algunos versículos de la Biblia que van a sustentar todo lo que estamos diciendo. En Primera de Juan, capítulo 2, dice así, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí encontramos que la voluntad de Dios es que no pequemos. Ojalá eso fuera así, pero también dice allí, pero si alguno hubiere pecado, porque es posible que cometamos pecado después de haber conocido la gracia. Es posible que le fallemos a Dios. Amén, hermanos. Es posible que cometamos faltas delante de Dios. Amén, hermanos. Es posible, pero también allí en la gracia encontramos el remedio para esos pecados. Cuando dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Él damos la gloria. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya lo dije, los pasados, los presentes y los futuros. Y no solamente por los nuestros, sino por también los de todo el mundo. Entonces aquí encontramos que la gracia de Dios nos arropa al momento de nosotros pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados. Pero, como ya dije, si la voluntad de Dios es que no pequemos, y es posible que pequemos, también ahí dice que si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado en los cielos que intercede, porque Él conoce bien nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Pero el verso 9 del capítulo 1 nos aclara lo siguiente. O vamos a leer el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí encontramos que hay un procedimiento. Y el procedimiento es que la persona debe confesar su pecado. La persona debe pedir perdón por su pecado. Es decir, debe de haber arrepentimiento. Debe haber una tristeza, un sentido de culpa en la persona que lo lleve a pedir perdón, a rectificar su error cometido, su falta cometida. Y en ese sentido, entonces, aplica lo que ya hemos leído: abogado tenemos para con el Padre, porque Jesucristo es el abogado de todos aquellos que, cometiendo errores o pecados delante de Dios, lo confiesan y se arrepienten. A Él damos la gloria. Ahí entonces opera la gracia de Dios para quienes piden perdón y se arrepienten por sus errores cometidos, porque no hay perfecto aún entre nosotros. A Él damos la gloria. Pero, amados hermanos, ¿por qué entonces el tema, la gracia y el temor a Dios? Porque precisamente este tema de la gracia ha sido el pretexto para que algunos o muchos por allí estén abusando de ella para hacer cosas o vivir en cosas que a Dios no le agrada, basándose en el hecho de que Dios es perdonador, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso. Y es cierto, Dios es todo eso, es perdonador, Él es misericordioso y Él es bueno. ¿Cuántos lo creen? Pero algunos, basándose en eso, han desvirtuado o han tomado un concepto errado de lo que es la gracia. Y es allí entonces cuando Pablo, donde leímos, dice: ¿acaso porque estamos en la gracia vamos a perseverar en el pecado? ¿O vamos a vivir en el pecado porque tenemos a un Dios que perdona constantemente, que siempre está redimiendo a aquel que pide perdón? Alabado sea Dios. ¿Cuántas veces perdona Dios? Es una pregunta. Una vez prediqué sobre ese tema. ¿Cuántas veces puede perdonar Dios? En una ocasión le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? 7 veces, le preguntó a alguien. Y Jesús dijo: no, digo que 70 veces 7 se debe perdonar al hermano. Podemos entonces presumir de allí que si Jesús pide eso de nosotros, es porque Él también tiene que hacerlo con nosotros. Dios es perdonador. Pero sobre eso no podemos nosotros basarnos para abusar de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene un límite. A Él damos la gloria. Y ya lo vamos a leer en la Biblia, porque la Biblia es la que nos enseña todo. No podemos inventar nada. Vamos un momento a la carta escrita a los Hebreos. Hebreos capítulo 9. Primeramente Hebreos 9. En los versos 24 al 26. Primeramente leemos allí y luego pasamos al capítulo número 12. Dice versos del 24 al 26 de Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como tenía que hacerse con el sacrificio del animal. El sacerdote o el sumo sacerdote tenía que todos los años ofrecer un cordero por el pecado de todo el pueblo. Y dice, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Escuchen bien, dice que Jesús se ofreció una vez y para siempre, ya no hay más sacrificio, un solo sacrificio
es suficiente, porque fue el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo mismo. Y ese sacrificio es tan poderoso que dice que quitó los pecados, como ya lo dije, de todo el mundo. Y eso es desde ahora y para siempre. Es decir, no es el pecado pasado ni el presente, también involucra los del futuro. Alabado sea el Señor. De manera que entonces podemos tener esa confianza, esa seguridad, que todo pecado cometido en el pasado, ahora y en el futuro, puede ser redimido si nosotros nos arrepentimos. Si nosotros le pedimos perdón a Dios, Él nos va a limpiar, porque la sangre de Cristo puede lavar o limpiar todo pecado. Ya sabemos que solo hay un pecado imperdonable. Todos los demás pecados son limpiados por la sangre de Cristo. ¿Ustedes lo creen, hermano? Pero acá en el capítulo 12, en el verso número 14 del mismo Hebreo, aquí mi Biblia dice así, como título: peligro de no recibir la gracia de Dios. No sé qué dirá su Biblia, pero la mía tiene como título así: peligro de no recibir la gracia de Dios. ¿Por qué hay peligro de no recibir o de no ser alcanzado por la gracia de Dios? Ya lo vamos a leer. Verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y leemos la primera parte del verso 15, solamente la primera parte. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es posible que haya alguien que deje de alcanzar o de ser alcanzado por la gracia de Dios. Porque ya lo dije, la gracia de Dios es gratuita. Es el perdón que Dios nos da a nosotros sin nosotros pagar nada a cambio. Pero es posible que hayan personas que se alejen o que queden fuera de la gracia de Dios. ¿Por qué sentido? Porque la gracia de Dios, hermano, no se puede abusar de ella. De ella no podemos nosotros hacer un juego. Porque bien es cierto, Dios es bueno y es misericordioso. Pero también, acá lo hemos leído, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso el tema es la gracia y el temor a Dios. Tenemos que entender todo el tema, todo el concepto de la gracia, pero más aún también tenemos que entender el tema del temor a Dios. No podemos andar por allí alegremente pecando contra Dios, desobedeciendo su palabra, basándonos en el hecho de que estamos sirviéndole a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, que tiene la obligación de perdonarnos tantas veces nosotros le pidamos perdón. Sí, Él nos puede perdonar tantas veces le pidamos perdón, pero también hay que entender que si no tenemos temor de Dios en nuestros corazones, esa gracia no nos va a alcanzar. Porque la gracia solo alcanza al que tiene temor de Dios en su corazón. Aquel que siendo débil, teniendo flaquezas, teniendo limitaciones, le falla a Dios. Pero le falla no porque lo premeditó, no porque lo planificó, no porque había intención, sino porque, como ya sabemos, estamos en la carne todavía y es posible que cometamos errores. Dicen amén, hermano. Bendito sea Dios. Pero aquel que peca deliberadamente queda fuera de la gracia. Vamos a leer eso acá en Primera de Juan. Adoramos el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versos del 8 en adelante. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero el verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios. El que ha nacido de Dios es aquel que ha nacido de nuevo, que es cristiano verdadero. Dice:
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, la pregunta: cuando aquí dice que los que son de Dios no practican el pecado, ¿está diciendo con esto que no podemos pecar nunca? Ya dije que es posible que pequemos. En la Biblia encontramos hombres de Dios que pecaron, ¿o no es así? En el Antiguo Testamento encontramos a David, un hombre de Dios que cometió no uno, ni dos, varios pecados. En el Nuevo Testamento encontramos también un gran hombre de Dios como lo fue Pedro, que también cometió pecado, habiendo conocido al Señor. Mas sin embargo, tanto David en el Antiguo Testamento como Pedro en el Nuevo Testamento fueron redimidos, fueron justificados. Y Dios los usó como si nunca hubiese pasado nada en su vida. Los perdonó, porque en eso consistió la gracia de Dios para con ellos, en que fueron restaurados, perdonados. Pero fueron hombres que cometieron errores, que cometieron fallas contra Dios, porque eran humanos, eran débiles como lo somos nosotros. No fue que un día Pedro se paró en la mañana y dijo: hoy voy a pecar, hoy voy a hacer esto, y a la noche voy a la iglesia y le pido perdón a Dios. O el fin de semana, el sábado, voy a ir a tal lugar, voy a hacer esto que es malo, y el domingo voy a la iglesia y allá pido perdón a Dios. Como hacen en el mundo la gente, como hacíamos en el mundo, amén. Yo fui uno de que, no muchas veces, pero sí algunas veces, fui a confesarme con el cura, esa católica. Le decía lo que yo supuestamente había hecho y ya con eso pensé yo que estaba siendo perdonado. Entonces hay muchos en el Evangelio que deliberadamente planifican tomarse unas cervezas el fin de semana, ir a una fiesta mundana, serles infieles a sus parejas, hacer cualquier cosa mala y después vienen acá y le piden perdón a Dios, como si todo así se tiene que resolver. Y la siguiente semana vuelven a hacer lo mismo. Bueno, aquí la Biblia dice que quienes hacen eso, es decir, quienes tienen esa constante, porque son personas que lo hacen una y otra vez, aquí el Señor los llama hijos del diablo. No son de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, la gracia no opera para ellos. Allí el perdón no funciona, no les alcanza la misericordia de Dios, porque solamente alcanza a aquellos que de verdad, de todo corazón, se han arrepentido de sus errores, de su flaqueza. Y aunque pudieran cometerlo repetidamente, pero lo hacen por debilidad, Dios los puede restaurar si se arrepienten de todo corazón. A Él damos la gloria. Bendito sea el Señor. Sigamos leyendo. Tito capítulo 2. Versos del 11 al 13. Versos del 11 al 13. Tito capítulo 2. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ella, óigame bien, nos enseña, la gracia nos enseña, verso número 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces aquí encontramos que la gracia nos enseña que para vivir bajo ella, para estar cubierto por ella, el cristiano tiene que renunciar. Ahí dice que a la impiedad y a los deseos mundanos. No se puede vivir en la gracia y practicar la impiedad y vivir bajo los deseos mundanos.
Hay personas que andan por allí en la calle viviendo como la gente del mundo vive y son supuestamente cristianos, y cuando uno los confronta dicen: es que tú no has entendido el concepto de la gracia. Porque la gracia significa que Dios es misericordioso, que Dios no es un Dios de ira, que no es un Dios de enojo, sino es que es un Dios de amor. Si es cierto, es todo eso. Alabado sea Dios. Pero también la Biblia nos enseña que Dios es severo, que Dios es estricto, que Dios, dice en un versículo, es fuego consumidor para aquellos que practican el pecado, para aquellos que abusan de su gracia. Alabado sea Dios. Amados hermanos, el ejemplo que encontramos en la Biblia de Ananías y Zafira siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué Ananías y Zafira murieron en aquella ocasión, cuando otros iguales a ellos o peores que ellos cometieron pecados peores quizás y no les pasó lo mismo? ¿Por qué tuvieron que morir ellos y no otros? De igual forma, Ananías y Zafira, cuando fueron abordados por el apóstol Pedro, primero Ananías y después Zafira, creo que fue así, o primero Zafira y después Ananías, perdón. Cuando fueron abordados por Pedro, Pedro les pregunta sobre lo que ellos habían hecho, les interroga sobre lo que ellos habían hecho. Pedro esperaba de ellos la verdad. Ya sabía Pedro lo que había pasado, pero él esperaba que ellos manifestaran la verdad. Sin embargo, ellos no hablaron la verdad, ellos mintieron. Pero no fue que mintieron porque se sintieron nerviosos. No fue que mintieron porque en ese momento estaban acorralados y no hallaban qué hacer. Estaban como que, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a decir esta mentira y después pedimos perdón. No, hermano, no fue eso. Quizás algunos de los que aquí estamos, en algún momento nos ha tocado decir alguna mentira de algo que no estábamos planificados hacer y de repente nos ha tocado decir alguna mentira. Después nos hemos arrepentido porque hemos sabido que hemos pecado contra Dios. Pero Ananías y Zafira, ellos planificaron la mentira. Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a decir esto. Y cuando mienten delante de Pedro, los dos no sintieron ningún remordimiento, no sintieron ningún cargo de conciencia, no se sintieron afligidos o entristecidos por haber defraudado a Dios, como debe ser el sentimiento de todo aquel que teme a Dios cuando le falla. Ese debe ser el sentimiento que debe haber en usted y en mí cuando defraudamos a Dios. No podemos andar alegremente en la vida, caminando como si nada hubiera pasado después de haber defraudado a Dios. Tiene que haber culpa. Como David sentía en su alma, en su espíritu, en sus huesos, la culpa por haber defraudado a Dios. Entonces Ananías y Zafira mueren porque para ellos la gracia no tuvo alcance, porque planificaron la mentira, la mantuvieron, la defendieron y pretendían salir de la presencia de Pedro como si nada hubiera pasado. Amados hermanos, tengamos cuidado, no abusemos de la gracia de Dios. Alabado sea Dios. En la Biblia encontramos un hombre en el Antiguo Testamento que abusó de la gracia de Dios. Hubo varios, pero me llama la atención es el caso de Sansón. Ese fue un abusador de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios él tenía la presencia de su Espíritu Santo en su vida. Y cuando él invocaba a Dios, el Espíritu venía sobre él y recibía fuerza sobrehumana. Y cada vez que los enemigos iban contra él, los derrotaba, los vencía. Sin embargo, a él se le dijo claro qué era lo que tenía que hacer para mantener esa gracia, para mantener ese respaldo. Y entre las cosas que se le dijo era que no debía de ajuntarse o de relacionarse con las hijas de los filisteos o con las mujeres de las naciones paganas. Eso lo tenía claro, se lo dijo el Señor. Sin embargo, encontramos en la Biblia, en la historia de Sansón, que él, todo lo contrario,
desobedeció, no una, ni dos, varias veces ese mandamiento. Abusó de la gracia de Dios. Ya sabemos lo que pasó cuando estaba con Dalila. Cada vez que él le decía a Dalila lo que supuestamente le quitaba la fuerza, los filisteos venían contra él para dominarlo, pero él lograba salir victorioso porque él había engañado a Dalila. Sin embargo, hubo un momento en cuando ya la cosa no funcionó. Y dice la Biblia que cuando vinieron los filisteos contra él, él pretendió levantarse como lo hacía siempre y defenderse contra los filisteos porque él pensaba que todavía tenía la fuerza, que todavía tenía el respaldo de Dios en su vida. Y resulta que ya ahí cuando eso sucedió, los filisteos lo tomaron, lo llevaron prisionero, le sacaron los ojos y fue la burla de todo el pueblo. ¿Pero por qué pasó eso? Porque abusó de la gracia de Dios. Dios es bueno, sí lo es. Dios es misericordioso, sí lo es. Pero tengamos cuidado de no estar abusando de su misericordia. Alabado sea Dios. De no estar cayendo en lo mismo siempre. De no estar repitiendo el mismo pecado. De no estar cometiendo la misma injusticia. De no estar cayendo siempre en el mismo terreno. Tengamos cuidado de no estar defraudando a Dios, de no estar abusando de su gracia. Vamos a buscar un momento acá la última cita, Judas, verso 4. Alabado sea Cristo. Judas en un solo capítulo, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que estos hombres convierten en libertinaje, ¿qué dice? La gracia de Dios. Tener la gracia de Dios o estar bajo la gracia de Dios es libertad. De eso estamos claros. Es tener libertad en Cristo. Alabado sea Dios. Pero cuando acá el apóstol dice o habla de algunos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, se está refiriendo a aquellos que enseñan como bueno lo que la Biblia enseña como pecado. Que enseñan que hay cosas que se pueden hacer y que no traen consecuencias, porque para eso tenemos la misericordia de Dios. Estos son los que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Aquellos que dicen, puedes vestirte como quieras vestirte, porque en la gracia de Dios eso no es pecado. Puedes hacer como tú quieras hacer, porque en la gracia de Dios eso no es pecado. El Señor aquí dice a través del apóstol Judas que estos son personas que han convertido la gracia en libertinaje y por lo tanto para ellos hay una gran condenación. Porque si es cierto, alabado sea el Señor, que tenemos un Dios misericordioso, lo he dicho varias veces, también es cierto que ese Dios, cuando se trata de confrontar al pecador, Él es severo, Él es estricto, claro que sí lo es. Bendito sea el Señor. Y ese Dios nos ama tanto que Él envió a su Hijo Jesucristo y cada vez que nosotros le podamos defraudar, Él nos va a perdonar, por supuesto que sí. Él es misericordioso, pero Él no puede pasar por alto la sinvergüenzura, no puede pasar por alto nuestras actitudes carnales. Si no hay arrepentimiento, si no sentimos temor de Dios en nuestros corazones, no lo puede pasar por alto. El temor de Dios, hermano, debe sobresalir o debe anteponerse en nosotros ante cualquier cosa. Debe haber temor de Dios en nosotros a la hora de hacer cualquier cosa que pueda deshonrarle. Debe haber temor en nosotros a la hora de vestirnos. Debe haber temor en nosotros a la hora de hablar. Debe de haber temor en nosotros a la hora de hacer un negocio. En cualquier cosa debe de haber temor en nosotros, temor hacia Dios. Alabado sea Dios.
No podemos andar abusando de lo que es la misericordia de Dios. Porque Dios, hermanos míos, a su nombre damos la gloria. Acá mismo en Hebreos, capítulo 2, en el verso número 1, dice: por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? La iglesia, esto no está hablando del mundo, habla de la iglesia. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Alabado sea Dios. No va a haber pretexto, no va a haber excusa. Dios, hermano, cuando tenga que pedir cuenta de nuestras acciones, nosotros no vamos a poder allí sacar ningún pretexto. Porque si bien es cierto que su gracia es grande, aquí también dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos esa salvación, si abusamos de esa gracia. Alabado sea el Señor. Tengamos temor a Dios. En tiempos difíciles. ¿Cuántos lo creen? Tiempos proféticos, tiempos finales, y en este tiempo Dios espera de nosotros que vivamos una vida más santa, más recta, más justa de la que vivíamos antes. Eso es lo que espera Dios de nosotros. El que es santo, santifíquese más todavía. Vamos a estar de pie. Alabado sea el Señor.